El cortar y pegar que salvó el derecho romano para siempre. Imagina que las leyes de tu país fueran un desastre total. Miles de pergaminos viejos acumulados durante siglos. Leyes que se contradecían entre sí sin remedio. Y normas tan confusas que nadie las entendía. Así estaba el Imperio Romano de Oriente en el siglo VI. Hasta que llegó el emperador Justiniano con una visión clara. Ordenó a sus mejores juristas limpiar todo el sistema legal. Recopilaron, resumieron y organizaron 1000 años de derecho romano. Creando un solo cuerpo coherente, el Corpus Juris Civilis. Fue una tarea intelectual titánica que duró años. Gracias a este esfuerzo, el derecho romano sobrevivió a la Edad Media. Hoy, casi todas las leyes civiles de Europa y América Latina se basan en él. Si tienes un juicio justo, dale las gracias a Justiniano. El hombre que unió el desierto árabe bajo una sola fe. En el siglo VI, la península arábiga era un lugar olvidado por los grandes imperios. Estaba llena de tribus nómadas que se combatían entre sí sin piedad. Adoraban a cientos de ídolos de piedra en un caos pagano. En medio de ese caos nació Mahoma en la ciudad de la Meca. Quedó huérfano muy pronto y creció en la pobreza. Trabajó como comerciante, viajando por rutas caravaneras y observando el mundo exterior. A los 40 años, mientras meditaba en una cueva montañosa, todo cambió. La tradición relata que el arcángel Gabriel le reveló el mensaje divino. Su mensaje era simple pero explosivo: no hay más Dios que Alá. Y todos los creyentes son iguales ante él, sin importar su tribu o origen. No solo fundó el Islam, sino que unificó a los árabes por primera vez bajo una sola bandera. ¿Y si un solo hombre del desierto cambió el mapa mundial para siempre? ¿Sabías que para el mundo islámico, el año cero no es el nacimiento de Cristo, sino una huida nocturna que cambió la historia para siempre? Estamos hablando de la Égira, el evento que marca el inicio del calendario islámico en el año 622. En ese año, Mahoma y sus primeros seguidores enfrentaron una amenaza mortal en la Meca. Las élites de la ciudad, temerosas de su creciente influencia, planeaban asesinarlo en secreto. Para escapar, Mahoma y sus compañeros huyeron en mitad de la noche, abandonando sus hogares bajo la protección de la oscuridad. Su destino era Yatrib, una ciudad oasis que más tarde se conocería como Medina. Pero esta no fue una simple migración de refugiados buscando asilo. En Medina, ocurrió algo revolucionario. Los musulmanes se transformaron de un grupo perseguido en una comunidad organizada. Allí establecieron sus propias leyes, crearon un ejército y formaron la Umma, la primera comunidad política y religiosa unificada. La Égira marcó el nacimiento del primer Estado islámico, capaz de defenderse y expandirse. Este éxodo no solo salvó a Mahoma, sino que inició una era que desafiaría a los poderosos imperios bizantino y sasánida. Desde entonces, cada año musulmán cuenta desde esa noche decisiva de 622. ¿Y tú, conocías la verdadera historia detrás del año cero islámico? ¿Cómo España cambió por completo en solo 7 años? El reino visigodo de España parecía inquebrantable por fuera. Pero por dentro era un nido de víboras, con nobles ambiciosos peleando sin descanso por el trono. En el año 711, todo cambió de forma inesperada. Un general bereber llamado Teri Ziyad cruzó el estrecho con apenas 7000 hombres valientes. La leyenda cuenta que quemó sus naves al llegar a la costa. Así, sus soldados supieron que no había vuelta atrás, el mar está detrás, el enemigo delante. Pronto llegó la decisiva batalla de Guadalete. El rey visigodo Rodrigo fue traicionado por sus propios nobles y desapareció para siempre. El reino colapsó como un castillo de naipes en cuestión de días. En menos de 7 años, los musulmanes controlaban casi toda la península ibérica. Así nació Al-Ándalus, una civilización brillante que trajo a una Europa oscura avances en medicina, matemáticas, regadío y el legado de Aristóteles. ¿Qué legado dejó esta conquista relámpago en la historia? El día que Europa no se hizo musulmana. En el año 732, un ejército musulmán invencible avanzaba tras conquistar España y el norte de África. Cruzaron los Pirineos y se dirigían imparables hacia el corazón de Francia.
Amenazaban los santuarios cristianos y parecía que toda Europa caería bajo el califato. Pero cerca de Poitiers, se toparon con Carlos Martel, apodado el Martillo. Martel tomó una decisión suicida contra la temible caballería árabe. Ordenó a su infantería a pie formar un muro de escudos impenetrable. Aguantaron como rocas la feroz carga de los jinetes enemigos. Frenaron en seco el avance islámico y mataron a su líder en combate. Esta batalla de Poitiers cambió el destino religioso y cultural de Occidente. La táctica de Martel salvó a Europa de una conquista total. Sin esa victoria, la historia de Europa sería completamente diferente. ¿Y si el Martillo hubiera fallado ese día? Imagínate esto, un rey germánico coronado emperador en Roma, el padre de la Europa unida que conocemos hoy. Era el día de Navidad del año 800 en la Basílica de San Pedro en Roma. El rey franco Carlomagno estaba rezando devotamente ante el altar. De repente, el Papa León III se acercó por detrás y le colocó una corona en la cabeza. En ese instante, lo nombró emperador de los romanos. Este acto fue un verdadero terremoto político en la historia. Por primera vez desde la caída del Imperio Romano, un rey germánico unificaba gran parte de Europa occidental. Lo hacía bajo una sola fe cristiana y el poder de una sola espada. Así nacía el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno no era solo un fiero guerrero conquistador. Impulsó el renacimiento carolingio, atrayendo sabios a su corte y fundando escuelas por todo su reino. Copiaron libros antiguos para preservar el conocimiento y sacar a Europa de la Edad Oscura. Su vasto imperio no perduró, pero la idea de una Europa unida nació ese día de Navidad. ¿Y si Carlomagno es el verdadero padre de nuestra Unión Europea? El divorcio que creó Francia y Alemania. Los imperios suelen morir cuando muere el líder fuerte. Tras la muerte de Carlomagno en el 814 y su hijo Ludovico Pío, sus tres nietos no se soportaban. En lugar de mantener unido el gran imperio europeo carolingio, decidieron repartírselo como una herencia mal avenida. En el año 843 firmaron el Tratado de Verdún en la localidad francesa homónima. Dividieron Europa en tres franjas verticales. La franja del oeste, para Carlos el Calvo, se convertiría con el tiempo en Francia. La del este, para Luis el Germánico, se transformaría en Alemania. Y la franja del medio, Lotaringia para Lotario, quedó como zona fronteriza disputada. Esa zona sería el motivo de disputas y guerras sangrientas entre franceses y alemanes durante más de 1000 años. Hasta la devastadora Segunda Guerra Mundial. Unas simples líneas dibujadas en un mapa definieron los conflictos de un continente entero durante un milenio. ¿Un tratado del siglo IX aún moldea nuestras fronteras hoy? El día que la Iglesia se rompió en dos para siempre. ¿Quién manda más, el Papa de Roma o el Patriarca de Constantinopla? Durante siglos, la tensión entre cristianos de Occidente y Oriente creció sin parar. Los latinos de Occidente y los griegos de Oriente discutían por todo. Primero, si los curas podían casarse o debían permanecer célibes. Luego, si el pan de la misa debía llevar levadura o ser ácimo. Pero sobre todo, peleaban por quién tenía el poder supremo en la Iglesia. Todo explotó en el año 1054 en Constantinopla. Los enviados del Papa de Roma entraron en la majestuosa Santa Sofía. Allí estamparon una bula de excomunión en el altar mayor. El patriarca Miguel Cerulario, indignado, excomulgó al Papa de vuelta. Así nació el gran cisma, la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. De hermanos se convirtieron en rivales políticos y espirituales que perduran hasta hoy. ¿Se reconciliarán alguna vez estas dos mitades de la cristiandad? La última vez que invadieron Inglaterra, cambió el idioma que hablas hoy. Inglaterra era una isla de cultura anglosajona, más cercana a los vikingos que a Europa continental. Pero el duque Guillermo de Normandía, desde Francia, reclamaba el trono inglés como suyo. Guillermo cruzó el canal con una flota inmensa, llevando miles de soldados normandos. En la colina de Hastings, el ejército normando se enfrentó al rey inglés Harold Godwinson. La batalla fue brutal y duró todo el día, algo extremadamente raro en la época medieval. Los soldados lucharon sin pausa,
bajo el sol intenso, cansados pero determinados. Entonces sucedió lo que cambió todo: una flecha perdida, o quizás muy bien apuntada, se clavó directamente en el ojo del rey Harold. El rey Harold cayó muerto al instante, y con él, la resistencia inglesa se desmoronó. Guillermo el Conquistador tomó el control total de Inglaterra y comenzó su reinado transformador. Llenó la isla de castillos de piedra, impuso el sistema feudal y transformó completamente la estructura social. El idioma inglés que hablas hoy es una mezcla extraña de alemán antiguo y francés normando, un legado directo de esta batalla. La batalla de Hastings marcó el nacimiento de la Inglaterra moderna y redefinió Europa occidental para siempre. Dios lo quiere, el grito de guerra que encendió las cruzadas. En 1095, el Papa Urbano II pronunció el discurso más incendiario de la Edad Media. Ante una multitud en Francia, llamó a los caballeros europeos a unirse. Les pidió dejar de matarse entre ellos por tierras miserables. En su lugar, marchar unidos a liberar Jerusalén de los musulmanes. Prometió el perdón de todos los pecados a quien participara en la cruzada. La multitud respondió con un rugido masivo: Deus vult. Campesinos, reyes, criminales y fanáticos cosieron cruces en sus ropas. Marcharon miles de kilómetros hacia lo desconocido. Fue el choque frontal entre dos mundos, cristianos y musulmanes. Dejaron muerte y destrucción a su paso por Europa y Oriente. Pero también reabrieron el comercio entre Oriente y Occidente. ¿Despertaron las cruzadas a Europa de su letargo medieval?